El autobús que llevaba a los estudiantes a casa después de la escuela siguió su ruta habitual. Pero ese día algo salió mal. Olivia H., siempre puntual, no apareció en la parada que estaba a solo unos cientos de metros de su casa. Cuando el autobús se detuvo en la acera y las puertas se abrieron, su asiento ya estaba vacío. La verificación policial reveló que Olivia no llevaba teléfono móvil consigo y la cámara de vigilancia interna del autobús, que podría haber dado respuestas a las preguntas que surgían, estaba ausente. La primera circunstancia importante fue captada por el sensor GPS del autobús, que por razones inexplicables registró una parada no planificada de exactamente 12 segundos aproximadamente a 700 metros de la antigua granja abandonada Twin Pines. Los investigadores que llegaron a este lugar descubrieron solo un detalle que destacaba sobre el fondo del paisaje. Un hilo rosa brillante, presumiblemente de ropa, teñido con el colorante natural cacariki. El hilo fue cuidadosamente registrado en la base de datos de evidencias. Sin embargo, el hilo no respondía a la pregunta principal. ¿Estuvo Olivia aquí? ¿O es solo una coincidencia? ¿Y por qué se detuvo el autobús precisamente aquí, en un lugar tan abandonado? El primero en caer bajo sospecha de la policía fue el conductor del autobús, J.T. Su estado fue designado por las autoridades investigativas como bajo sospecha, pero formalmente no se le podía acusar de nada concreto. Jay había trabajado en la ruta durante más de 3 años. Tenía una reputación limpia y no se habían registrado quejas o infracciones anteriormente. Paralelamente apareció otra figura que se vio en las cámaras de la tienda local, una furgoneta blanca con la inscripción Vet Supply. Se movía aproximadamente al mismo tiempo en dirección opuesta, alejándose del lugar de la breve parada del autobús. El conductor o los ocupantes de la furgoneta aún no habían podido ser identificados. Su estado para la investigación fue designado como en las sombras. La policía verificó rápidamente el tacógrafo del autobús para determinar si el conductor había salido durante esos extraños 12 segundos. Según los datos oficiales del tacógrafo, las puertas del autobús se abrieron, pero el conductor no abandonó su asiento. Por lo tanto, la participación directa del conductor en la desaparición de Olivia se volvió extremadamente improbable. La situación se agravó drásticamente el tercer día, cuando un fuerte aguacero cubrió toda la región. Las lluvias duraron casi un día y destruyeron completamente todas las posibles pistas que podrían haber llevado a resolver la desaparición de Olivia. Todo lo que podría haber sido evidencia importante, huellas de zapatos, marcas de neumáticos, incluso posibles huellas dactilares en objetos circundantes, fue arrastrado por el agua hacia el río Waipa. Esto obligó a la policía a dirigir su atención a la versión más obvia, pero al mismo tiempo más preocupante de los eventos. Un accidente, específicamente caída al agua. Un equipo de búsqueda comenzó a examinar el lecho del río en una sección de varios kilómetros río abajo, desde exactamente el lugar donde el autobús se había detenido durante 12 segundos. El foco de la investigación se desplazó rápidamente del área cerca de la parada de autobús y la granja abandonada Twin Pines a la búsqueda a lo largo del río. Allí se dirigieron ahora todos los recursos y la atención de los investigadores. La coartada del conductor del autobús, J.T., que parecía incuestionable, perdió repentinamente estabilidad cuando surgió información de su empleador anterior. En el expediente personal de J.T. había medidas disciplinarias que estaban exactamente relacionadas con paradas no autorizadas en el pasado. Estos hechos pusieron en duda su declaración de que no había abandonado su asiento de conductor durante la misteriosa parada de 12 segundos. Una semana después del inicio de la investigación, los operadores de la ruta del autobús proporcionaron a la policía registros detallados del movimiento del autobús. Según la impresión oficial, el vehículo se detuvo completamente a las 15:42, exactamente durante 12 segundos. La velocidad se registró como 0 km por hora y las puertas se abrieron y cerraron durante este periodo con precisión de segundos. Esto confirmó solo parcialmente las declaraciones del conductor, pero la pregunta principal permanecía sin respuesta. ¿Podría J.T.
¿Haber abandonado la cabina sin ser notado? Paralelamente, los investigadores interrogaron a todos los pasajeros del autobús tratando de reconstruir la imagen más precisa posible de esos segundos. 2 estudiantes reportaron independientemente detalles casi idénticos. Ambos afirmaron que durante la parada vieron a través de la ventana cómo alguien vestido de rosa brillante dio un paso detrás de la puerta del conductor del autobús. Ninguno de ellos pudo reconocer completamente el rostro o la figura, pero la coincidencia en los testimonios hizo reflexionar a la policía. ¿Estaba el hilo rosa encontrado en el suelo directamente relacionado con esta figura? Al investigar las declaraciones contradictorias, la policía decidió consultar nuevamente el tacógrafo del autobús y examinarlo aún más detalladamente. Un experto técnico explicó: el dispositivo registraba la velocidad de conducción, el pisado de los pedales, la apertura de las puertas, pero no decía absolutamente nada sobre los movimientos del conductor en el espacio de la cabina. Esto significaba que, aunque el tacógrafo confirmaba la inmovilidad del autobús y la ausencia de presión en el pedal del acelerador, el conductor perfectamente podría haber desabrochado su cinturón de seguridad, levantarse o darse vuelta en esos 12 segundos. De hecho, el conductor se encontraba en el punto ciego de los sensores. Por lo tanto, la certeza inicial de su inocencia fue nuevamente reemplazada por dudas. El investigador responsable de la parte operativa de la investigación decidió solicitar una orden de arresto. No. NZTA 2008-06-1-0214 para la vigilancia del teléfono móvil de J.T. y la verificación de sus registros durante los últimos días antes de la desaparición de Olivia. La solicitud fue aprobada por el tribunal basándose en el artículo sobre sospecha de desaparición forzada. Los criminalistas siguieron cuidadosamente cada palabra, cada llamada y cada mensaje de texto que el conductor había hecho o recibido en los días antes de la desaparición. Y aunque originalmente se esperaba que la operación de escucha proporcionara nuevas pistas, solo se pudieron obtener conversaciones de JT con su esposa y llamadas cotidianas. No se descubrió ningún contacto sospechoso o mensaje extraño. Todo indicaba que el conductor podría nuevamente escapar de la sospecha, pero quedaba una verificación clave: la comunicación por radio con el despachador del servicio de autobuses. A las 23:40 del mismo día, especialistas del Departamento de Radiología recibieron los primeros resultados del análisis de las grabaciones de las conversaciones del conductor con el servicio de despachador. Y estos datos causaron aún más confusión. Las grabaciones de los audiólogos confirmaron inequívocamente que JT, exactamente en el momento de la parada, cuando las puertas del autobús estuvieron abiertas durante esos misteriosos 12 segundos, efectivamente estaba hablando por radio con el despachador. Los protocolos de voz fueron verificados nuevamente. No podía haber error. En el momento en que, según las declaraciones de los estudiantes, una persona en rosa dio un paso detrás de la puerta del autobús, Jay estaba en contacto. Su voz sonaba segura y tranquila, sin signos de tensión o prisa, como si no notara lo que estaba sucediendo a su alrededor. Esta grabación fortaleció considerablemente la coartada de JT y alejó las sospechas de los investigadores sobre él. Pero la investigación debía continuar, ya que la misteriosa figura en rosa aún no había sido identificada. Los investigadores, que se dieron cuenta de que la versión de la participación del conductor había vuelto a ser menos probable, decidieron cambiar los acentos. El foco de la investigación se trasladó al entorno de Olivia, ya que en tales casos la verificación de parientes y amigos cercanos no solo era obligatoria, sino absolutamente necesaria. Mientras la atención de la policía se alejaba gradualmente de la figura del conductor del autobús, naturalmente se trasladó al entorno inmediato de Olivia. La madre de la desaparecida, Emma H., se convirtió de repente en el centro de un nuevo giro de la investigación después de que se descubriera una foto inusual en su Instagram. En la imagen, fechada en 2017, se veía un suéter único hecho a mano con un patrón tradicional kawaii, idéntico en el color del hilo que se encontró en la parada. Los investigadores albergaron una sospecha. ¿Podría la familia haber exagerado intencionalmente los problemas financieros para ocultar una posible huida de casa por parte de Olivia?
Para aclarar esta versión, la policía solicitó y examinó los informes bancarios de la familia de los últimos 3 años. Resultó que la familia efectivamente tenía dificultades. Los pagos de la hipoteca se realizaban de manera irregular y las deudas surgían casi mensualmente. A primera vista, la situación parecía comprensible. Los problemas financieros podrían haber sido la causa de un conflicto familiar, pero el asunto se complicó por las declaraciones del entorno más cercano. En el centro del nuevo episodio de la investigación estaba el hermano de Emma H., el tío de Olivia, Simon G., Estado, testigo. Él informó a la policía sobre disputas frecuentes y tensas entre Emma y su esposo con respecto a la educación y control de Olivia. Según sus palabras, la atmósfera en la casa era tensa y Olivia estaba bajo estricta supervisión parental. Esto hizo que la policía sospechara que Olivia podría haber intentado abandonar la casa por su cuenta para mudarse con uno de los parientes. Al verificar la versión de una posible partida voluntaria de Olivia, los investigadores interrogaron a los vecinos. Sus declaraciones contradijeron inesperadamente la versión del conflicto familiar. Todos los interrogados confirmaron. La mañana de ese día, Olivia parecía alegre y no mostraba signos de tensión o preocupación. Nadie notó nada inusual, ni en el comportamiento de la propia Olivia ni en sus relaciones con la madre. Los vecinos enfatizaron especialmente que Olivia siempre se comunicaba amigablemente con las personas a su alrededor y obviamente estaba apegada a su madre. Así, los investigadores se enfrentaron a imágenes diametralmente opuestas descritas por familiares y vecinos. ¿Era el conflicto dentro de la casa tan profundo que llevó a la huida? ¿O era solo una exageración de los parientes? A pesar de las declaraciones de los vecinos, la policía decidió verificar cuidadosamente la posibilidad de que Olivia pudiera ir por su cuenta donde su pariente que vive en Huntley, aproximadamente a 50 kilómetros de su casa. Los investigadores verificaron todas las compañías de autobuses de la región y examinaron minuciosamente las listas de pasajeros y los boletos vendidos para el período del 7 de junio y los 2 días siguientes. Sin embargo, no se compró ningún boleto a nombre de Olivia H. Adicionalmente, se interrogó a conductores de autobuses y empleados de gasolineras a lo largo de la ruta. Nadie vio a una pasajera joven que viajara sin adultos. Por lo tanto, la versión de una partida voluntaria hacia parientes fue oficialmente descartada. La situación cambió definitivamente cuando, casi 2 años después de la desaparición, llegaron los resultados del examen forense del hilo encontrado en el lugar de la parada de autobús. En el laboratorio se confirmó que el hilo descubierto por los criminalistas en junio de 2018 había sido teñido con el mismo pigmento vegetal cacariki que el suéter único mostrado en la vieja foto del Instagram de Emma H. Así, la versión de una coincidencia casual y la presencia de ropa similar en otra persona se desplomó completamente. Los expertos llegaron a la conclusión inequívoca: el hilo pertenecía exactamente al suéter que Olivia llevaba anteriormente. Ahora los investigadores tenían que entender por qué el suéter apareció exactamente en este lugar, cerca de la vieja granja abandonada que se encuentra a lo largo de la carretera SH-39. Este detalle llevó definitivamente la investigación más allá del círculo familiar y obligó a los investigadores a regresar directamente al lugar de la desaparición. La policía trasladó su foco nuevamente a la carretera SH-39. Exactamente esta área debía ser investigada ahora con el mayor detalle posible. Se avecinaban acciones de búsqueda ampliadas a lo largo de toda la longitud de la carretera que podrían llevar a nuevas pruebas y testimonios. La investigación tomó un giro completamente inesperado gracias a la actualización de los mapas de Google Street View. La empresa publicó panoramas frescos de la carretera SH-39 y en una de las imágenes en el buzón con el número 452 Ol Pujinui RE se capturó una figura en una sudadera rosa brillante. Por primera vez en mucho tiempo, la policía tenía esperanza seria, ya que esta imagen podría ser la clave para resolver el misterio de la desaparición de Olivia. Los especialistas examinaron cuidadosamente la única imagen disponible. Después de compararla con las fotos familiares previamente proporcionadas del Instagram de Emma H., los expertos del departamento criminalístico llegaron a la conclusión:
el tamaño, el color del cabello y especialmente el patrón único del suéter coincidían completamente con lo que llevaba la desaparecida Olivia. El lugar de la grabación estaba a 30 kilómetros del punto de la parada de autobús original, lo que confirmaba la teoría de que Olivia fue trasladada con la ayuda de algún transporte. Los investigadores entendieron que Google Street View actualiza las imágenes cada pocos años, lo que significa que la foto era relativamente nueva y podría ser un verdadero avance. A pesar de la claridad de las coincidencias, una parte de los expertos expresó dudas sobre la autenticidad de la imagen. Surgió la pregunta: ¿podría alguien haber falsificado la imagen esférica de Street View para desorientar la investigación? Tras una solicitud oficial a Google, la empresa entregó a la policía los archivos de registro sin procesar del escáner LiDAR, que excluyeron la posibilidad de falsificación. La fecha y hora de la captura fueron confirmadas oficialmente. Los especialistas técnicos se convencieron definitivamente de la autenticidad de la imagen y eliminaron todas las dudas sobre que la imagen era real y no había sido sometida a manipulaciones. La noticia sobre la foto se extendió rápidamente entre los lugareños, y pronto un hombre mayor se acercó a la estación de policía afirmando que la persona en la foto era su propia nieta. El jubilado señaló la similitud de la ropa y enfatizó especialmente el suéter rosa brillante, supuestamente tejido por su esposa. Los investigadores estaban obligados a verificar estas palabras, ya que en este punto toda la versión sobre el paradero de Olivia podría haber terminado. Sin embargo, la verificación mostró resultados completamente diferentes. Los oficiales de policía visitaron la Hamilton Boys and Girls School, donde asistía la nieta de este jubilado. Según el registro de asistencia, se encontraba en clase el día y a la hora de la captura, lo que también confirmaron sus profesores. La nieta no podía estar físicamente en otro lugar. Así, la versión falsa del jubilado fue completamente excluida de la lista de posibles explicaciones. El mismo día, el grupo de investigación se dirigió inmediatamente a las coordenadas indicadas: 452 Old Puinui RD. Al acercarse a la antigua granja, los policías notaron inmediatamente señales de inquietud: ladridos fuertes de varios perros guardianes y portones altos cerrados. Al examinar el perímetro a través de la valla, los oficiales notaron una camioneta blanca estacionada en el hangar semioscuro con la inscripción Vet Supply. Exactamente un vehículo así fue visto cerca de la parada de autobús el día de la desaparición de Olivia en 2018. Para no violar los procedimientos, la policía no ingresó inmediatamente al territorio. En su lugar, los oficiales solicitaron una orden de allanamiento para entrar legalmente y verificar la granja en busca de rastros o la presencia de la propia Olivia. La policía se vio obligada a esperar la autorización oficial para el registro, consciente de que cada minuto de espera podría ser decisivo. Mientras tanto, una unidad policial especial ya comenzó a prepararse para el operativo en el territorio de la granja. En las próximas horas se emitiría la orden oficial de arresto, después de lo cual comenzaría la operación final. En la madrugada del 1 de octubre de 2020, después de recibir la orden oficial de allanamiento, una unidad policial especial comenzó el operativo en la granja en 452 Old Puhinui RD. Los oficiales ingresaron cautelosamente al territorio, preparándose para posibles sorpresas. Ya al acercarse se encontraron con una feroz resistencia de 4 perros guardianes. Para superar este obstáculo de manera segura, los policías tuvieron que usar dispositivos de descarga eléctrica, evitando el uso de fuerza excesiva. Al llegar al hangar donde estaba la mencionada camioneta Vet Supply, la policía confirmó rápidamente su conexión con la desaparición de Olivia. La inspección interna del espacio dio una respuesta clara. Exactamente aquí había estado Olivia H. en los últimos años. Los investigadores documentaron circunstancias que no dejaban dudas sobre las intenciones de los propietarios de la granja. El espacio estaba configurado como una pequeña aula para educación a distancia en casa, y las ventanas y puertas estaban equipadas con cerraduras adicionales. El examen de los documentos encontrados permitió identificar rápidamente la identidad de los responsables. Se trataba de una pareja local de granjeros sin hijos, Joan M., la principal sospechosa.
que pronto fue arrestada en el lugar, y su esposo Callum M., que también fue arrestado más tarde el mismo día. Ahora que toda la cadena de eventos había sido reconstruida, la policía finalmente pudo revelar completamente los detalles de este caso. El suéter, que figuró en todas las fases clave de la investigación, resultó ser la evidencia decisiva. Los datos del laboratorio confirmaron que el hilo encontrado en la calle el día de la desaparición coincidía con el único suéter hecho a mano que aparecía en la foto del Instagram de la madre de Olivia. Exactamente este suéter era el que se veía en la foto tomada por un auto de Google Street View en la granja. La parada de 12 segundos del autobús, previamente misteriosa, también fue explicada. Fue exactamente Callum quien subió inadvertidamente por las puertas traseras del autobús y se escondió de la vista del conductor, gracias a las características de construcción y la visión limitada de la cabina. El conductor realmente no podía ver quién subía al autobús. Luego Callum sacó a Olivia inadvertidamente y la puso rápidamente en la camioneta blanca que estaba disfrazada como transporte para productos veterinarios y animales. Exactamente esto permitió a la pareja abandonar la escena del incidente sin obstáculos, sin despertar sospechas en la policía o en testigos presenciales. La posterior orden de materiales de aprendizaje a distancia para jóvenes de la edad correspondiente en el periodo de 2019 a 2020 confirmó definitivamente que los responsables planeaban retener a Olivia durante mucho tiempo. Estos materiales se convirtieron en evidencia inequívoca de que su desaparición fue intencional y cuidadosamente planeada. La inspección criminalística realizada confirmó barreras físicas. Una cerradura masiva en los portones y la presencia de perros agresivos eran un medio confiable de contención. En el momento del arresto, Joan intentó resistir desesperadamente. Se encerró junto con Olivia en una habitación, trató de barricar la puerta con muebles y amenazó con usar fuerza en caso de intervención. Los policías tuvieron que intervenir de manera cuidadosa y operativa, evitando el uso de fuerza bruta. Después de una breve lucha y la aplicación cuidadosa de medios especiales, Joan fue neutralizada y arrestada. Olivia no sufrió daño físico y fue entregada inmediatamente a médicos y psicólogos para recibir asistencia. Callum fue arrestado sin resistencia fuera del territorio de la granja, cuando regresaba de una propiedad vecina. La pareja fue llevada a la comisaría para interrogatorios posteriores y medidas de investigación. El proceso judicial, que tuvo lugar el 27 de febrero de 2024 en el Tribunal de Distrito de Hamilton, terminó con una sentencia estricta. Joan M. fue condenada a 17 años de privación de libertad y su esposo y cómplice Callum M. recibió 12 años de prisión. Durante el juicio se reveló completamente el motivo del incidente. La pareja había intentado sin éxito durante largos años tener hijos propios y decidió, desesperadamente, cometer este acto. Precisamente su tragedia personal los llevó a un paso tan extremo. Sin embargo, incluso después de cerrar el caso, quedaron detalles sin resolver. En particular, los investigadores no lograron establecer la identidad de la persona que ayudó a la pareja a crear documentos falsificados para la educación en casa. El servidor del proveedor de Internet, a través del cual se realizó la correspondencia y registro de documentos, fue destruido en un incendio bajo circunstancias no aclaradas. Esta parte de la historia sigue bajo secreto. Así terminó oficialmente el sensacional y dramático caso de Olivia H., que comenzó como un enigma en la pequeña ciudad de Te Awamutu y tomó un giro inesperado gracias a una imagen casual de Google Street View. El 12 de enero de 2016, exactamente a las 15:20, Jonas Defesy, de 7 años, deja de aparecer en las cámaras de vigilancia del bosque. El niño regresaba a casa todos los días por el mismo sendero a través de un bosque en un tranquilo suburbio. Las cámaras ubicadas a lo largo de la ruta registraban claramente cada uno de sus movimientos hasta cierto momento. Lo último que se logró registrar fue la figura de Jonas desapareciendo detrás de la cerca de una propiedad vecina. Después de esto, el rastro desaparece por completo, como si se disolviera en el aire. Apenas unas horas después de la desaparición, la investigación obtiene su primera pista seria:
Las cámaras del servicio forestal, instaladas en una parcela vecina para monitorear la fauna salvaje, registran un movimiento inusual. A las 18:17, un hombre de mediana edad, conocido por los vecinos como el ermitaño Leif, se dirige desde la puerta trasera de su patio hacia una estructura auxiliar, arrastrando lentamente un pequeño trineo de madera. Sobre él hay un saco grande, de aproximadamente 1 metro de largo y con un peso de unos 25 kilogramos. El saco está fuertemente atado con una cuerda. Sus contornos son borrosos. Podría ser cualquier cosa, desde una presa de caza hasta objetos viejos o herramientas. Leif se detiene constantemente y mira atentamente a su alrededor, como si temiera ser visto. El trineo desaparece lentamente por las puertas abiertas del cobertizo. Esa misma noche, los vecinos de Leif notan algo más. De su estructura auxiliar proviene un zumbido constante de un motor diésel, mezclado con olor a ahumado y gasóleo. El zumbido es lo suficientemente fuerte como para ahogar cualquier otro sonido del cobertizo. Los vecinos están acostumbrados a este ruido desde hace tiempo. En los últimos meses, Leif a menudo decía que se dedicaba a ahumar pescado por la noche, explicando que durante el día estaba ocupado en el huerto. Por lo tanto, nadie presta especial atención al ruido. Paralelamente, en la casa de Jonas Dekkes, comienzan los interrogatorios a sus familiares. El primero en caer bajo sospecha es el padrastro del niño, Martin S. La investigación descubre rápidamente que las relaciones entre el hombre y el niño habían sido tensas durante las últimas semanas. Esto lo confirman también los vecinos, que afirman haber escuchado frecuentemente sus discusiones. Sin embargo, la investigación aún no tiene pruebas directas. El padrastro pasa por un largo interrogatorio de 6 horas, pero sus declaraciones son claras, aunque emocionalmente contenidas. Martin afirma que el día de la desaparición de Jonas se encontraba en su lugar de trabajo, lo que es confirmado por sus colegas. Sin embargo, la policía aún no lo excluye del círculo de sospechosos, teniendo en cuenta la atmósfera familiar en la casa. Durante las primeras 24 horas, la investigación gira principalmente en torno a la familia. La policía estudia en detalle todas las circunstancias de la vida del niño, interroga a su madre y padrastro. Registran la habitación de Jonas. Se examinan todos los detalles de los últimos días, pero no se encuentran rastros sospechosos en la casa. Al mismo tiempo, un grupo separado de criminalistas comienza a prestar atención a la propiedad del vecino Leif, pero sin una orden oficial aún no pueden actuar activamente. Mientras la investigación se estanca, la atención de la prensa se centra en el conflicto dentro de la familia. Martin S. rechaza cualquier contacto con los periodistas y comienza a evitar incluso hablar con los vecinos. La atmósfera alrededor de la familia de Jonas se calienta rápidamente. Las sospechas hacia Martin parecen obvias y naturales. Él mismo se encierra en la sombra y evita cualquier publicidad. Los policías continúan verificando activamente la coartada de Martin. Interrogan a colegas, revisan las grabaciones de las cámaras de su lugar de trabajo. Con el tiempo, queda claro que el padrastro realmente estaba lejos de casa en el momento de la desaparición de Jonas. Los colegas confirman su presencia en el lugar de trabajo hasta altas horas de la noche. A pesar de esto, los investigadores no se apresuran a eliminar las sospechas sobre él definitivamente. Las relaciones entre el niño y el padrastro eran demasiado tensas como para ignorar posibles motivos. Sin embargo, después de un día, se hace evidente que la obsesión con la versión familiar podría haber desviado a la policía del camino correcto. La falsa pista sigue abierta por ahora. Después de 2 días, en el momento en que la investigación llega a un callejón sin salida, aparece un nuevo giro. Los empleados del servicio forestal encuentran una segunda grabación de las mismas cámaras,
Ahora los investigadores tienen en sus manos un video capaz de cambiar completamente la dirección de la investigación. La versión familiar comienza a resquebrajarse, y en el centro de atención se encuentra el misterioso vecino, su pesado saco y el zumbido nocturno del motor diésel en el cobertizo. Los investigadores, analizando los recibos de las tiendas, notan algo extraño. ¿Por qué Leif, cuya casa ha estado conectada a la red eléctrica durante mucho tiempo, compra exactamente 50 litros de combustible diésel cada mes? Los recibos recopilados durante los últimos 2 años pintan un cuadro muy claro. Leif compra de manera estable, cada 30 días, 50 litros de gasóleo con un margen de error no superior al 2%. En total, son 24 recibos casi idénticos que alertan a la policía por su meticulosidad. Para un ermitaño rural, cuyo estilo de vida parece lo más simple posible y no requiere cálculos tan precisos, esto despierta un interés adicional en la investigación. Los investigadores solicitan explicaciones al propio Leif. Él explica tranquilamente que la compra mensual de combustible diésel no es más que una rutina para mantener en funcionamiento un viejo generador que utiliza exclusivamente para alimentar su ahumador. Leif precisa que el ahumador funciona solo por las noches, durante 6 horas cada noche. Afirma que es precisamente por eso que necesita un suministro constante de gasóleo en tales volúmenes. A primera vista, su explicación suena razonable y no levanta sospechas. La versión de Leif es inmediatamente verificada por expertos. Un profesional especializado en equipos diésel emite un dictamen. Los viejos generadores diésel domésticos, similares al que Leif dice usar, consumen aproximadamente 0,28 litros de combustible por kilovatio de potencia por hora. Si tal dispositivo funciona 6 horas diarias, el consumo de combustible realmente sería de unos 50 litros al mes. La pericia confirma las palabras de Leif y a ojos de la policía su versión parece completamente creíble. Sin embargo, los agentes deciden verificarlo más detalladamente. Adicionalmente, se descubre que Leif no usa automóvil y realiza todas las compras de combustible a pie, utilizando el mismo pequeño trineo. Cada bidón de 20 litros se transporta manualmente. Prefiere el trineo incluso en verano, arrastrándolo por la hierba a pesar de la incomodidad. Esta consistencia convence aún más a la policía de su meticulosidad y pedantería, pero a primera vista no encuentran connotaciones criminales en ello. La investigación temporalmente desvía su atención hacia otros detalles. La policía decide posponer la verificación de la versión del generador y el combustible, considerándola un extraño pasatiempo perfectamente explicable de un anciano ermitaño. En este momento, la investigación no ve conexión entre esto y la desaparición de Jonas X. En el informe oficial, esta línea se marca como secundaria, poco prometedora, pero permanece abierta. Sin embargo, este detalle no desaparece completamente al fondo. Los investigadores entienden que una persona cuya vida parece tan monótona y calculadora podría ocultar algo más detrás de su aparente calma. La constancia en las compras de combustible no encaja con la imagen de un modesto habitante rural que pasa la mayor parte de su tiempo en soledad y silencio. Los investigadores deciden continuar la vigilancia de la propiedad y registrar cuidadosamente lo que sucede allí, esperando nuevas pistas. Después de otra noche, los agentes de policía deciden medir el nivel de ruido cerca de la propiedad de Leif cuando el generador diésel está funcionando. Se realiza una medición precisa del sonido en el límite de la propiedad. Los datos obtenidos resultan extraños: 48 a 50 decibelios. Esto corresponde a un ruido comparable al de un aire acondicionado doméstico o una oficina tranquila, pero claramente por encima de la norma para un generador doméstico común utilizado en un ahumador casero. Estos datos hacen que la policía se pregunte por primera vez si Leif no estará ocultando algo más que simplemente una afición nocturna al ahumado. La investigación cambia de tono nuevamente, trasladando lenta y cuidadosamente la atención hacia los alrededores,
Si el sonido es realmente tan distintivo, debe haber testigos. Y estos testigos podrán confirmar o refutar las palabras de Leif. En medio de la búsqueda activa de Jonas, surge una nueva rareza. ¿Por qué su padrastro, Martin S., evita ostensiblemente las reuniones con la prensa y no participa en las búsquedas organizadas por voluntarios? La investigación decide verificar nuevamente los detalles de la coartada de Martin el día de la desaparición de Jonas. La planta metalúrgica donde trabaja el padrastro proporciona un extracto detallado del sistema de control de acceso. Según estos datos, Martin S. llegó a su turno a las 13:47 y solo abandonó el territorio de la fábrica a las 22:16, varias horas después de la desaparición de Jonas. Parece que todo coincide con sus declaraciones iniciales, pero surge una seria discrepancia en la información proporcionada. Los investigadores encuentran un mensaje SMS enviado por Martin a su esposa, la madre de Jonas. El texto fue enviado exactamente a las 15:20 y dice: «Volveré más tarde». A primera vista, el mensaje parece inocuo, pero plantea preguntas a la policía. ¿Por qué Martin envía tal mensaje estando en su lugar de trabajo y, según sus propias palabras, sin planes de abandonar la fábrica antes del final de su turno? El grupo de investigación visita nuevamente la planta para interrogar a los colegas de Martin. Uno de los trabajadores de la planta confirma que vio a Martin en su puesto de trabajo alrededor de las 15:30. Las declaraciones del empleado son claras y seguras. Sí, estaba en su puesto. No se alejó en ningún momento. Las palabras del colega inicialmente disipan las dudas de la investigación, pero la extrañeza del mensaje SMS obliga a los detectives a profundizar en el estudio de la rutina de trabajo de la planta. Durante un interrogatorio adicional, se descubre que el empleado que dio testimonio sobre Martin estaba en otra parte de la planta y solo lo vio brevemente, desde una gran distancia. Los investigadores se preguntan si podría haberse equivocado o visto a la persona equivocada. Esto vuelve a hacer que la policía dude de la fiabilidad de la coartada de Martin. Los agentes comienzan a verificar la cronología detallada de la jornada laboral, los descansos técnicos, la hora de la comida. Cualquier posibilidad de ausencia breve se comprueban minuciosamente. Como resultado del análisis, se identifica un intervalo de tiempo en el que Martin no estaba a la vista de sus colegas, aproximadamente 18 minutos desde el momento del envío del SMS. Estos 18 minutos se vuelven críticos para entender su papel. La versión de la investigación es la siguiente. Martin podría haber abandonado discretamente su puesto de trabajo, utilizado una salida de servicio y haber ido brevemente a casa. La distancia desde la planta metalúrgica en Olen hasta la casa donde vive la familia de Jonas es de unos 48 kilómetros por carretera invernal. Los investigadores suponen que el padrastro podría haber intentado recorrer rápidamente esta distancia, lo que le habría permitido estar cerca de la propiedad de Leif aproximadamente al mismo tiempo que el niño desapareció del campo de visión de las cámaras. Sin embargo, la teoría de la investigación se enfrenta a dificultades objetivas. Para comprobar la verosimilitud de esta versión, se realiza una medición real del tiempo necesario para viajar entre la fábrica y la casa. El equipo de investigación realiza un recorrido experimental por la ruta desde la planta metalúrgica hasta el lugar de la desaparición de Jonas. Se tienen en cuenta las condiciones climáticas, el tipo de carretera, el estado del pavimento y la velocidad permitida en invierno. Como resultado, el tiempo mínimo registrado para el viaje fue de 40 minutos en un solo sentido. Esto significa que, teóricamente, Martin de ninguna manera podría haber realizado un viaje de ida y vuelta en los 18 minutos de ausencia registrados en su lugar de trabajo. La investigación no se apresura a cerrar la versión por completo. En su lugar, los detectives deciden revisar la ruta y encontrar formas alternativas de reducir el tiempo de viaje. Hasta entonces,
La sospecha sobre el padrastro sigue en el aire, aunque pierde credibilidad con cada nuevo hecho. En medio de la investigación en curso, aparece una nueva rareza. La clínica veterinaria local confirma documentalmente que Leif compraba regularmente antibióticos, normalmente recetados para conejos, pero claramente en una dosis infantil. Los agentes de policía examinan cuidadosamente el registro de recetas veterinarias y ventas de medicamentos durante los últimos 6 meses. Durante esta verificación, se descubre un detalle importante. La denominación en las etiquetas de los frascos entregados a Leif ha sido corregida manualmente. Externamente, todo parece un medicamento veterinario típico para conejos, pero el examen del marcado interno del frasco muestra una información completamente diferente. SUSP.PO, 250 miligramos por 5 mililitros. La dosificación, como señala el experto farmacéutico, es absolutamente idéntica a un antibiótico infantil estándar, utilizado para tratar enfermedades infecciosas en humanos, no en animales. La investigación decide interrogar minuciosamente al veterinario y al propio Leif al respecto. Durante la primera conversación, Leif se mantiene seguro y explica tranquilamente que adquirió los medicamentos exclusivamente para sus conejos. Afirma que los animales sufrían de coccidiosis, una enfermedad común en la cría doméstica de conejos. Leif añade que no veía nada extraño en el marcado modificado y no prestaba atención a la dosificación, confiando en las recomendaciones del veterinario. El veterinario confirma que la coccidiosis es efectivamente una enfermedad común en conejos domésticos. Sin embargo, también señala que el antibiótico utilizado en este caso es algo inusual y la dosificación corresponde exactamente a los valores terapéuticos medios recomendados para humanos, específicamente alrededor de 40 mililitros de suspensión por día. El médico enfatiza que personalmente nunca dispensó tal medicamento a Leif y apenas recuerda el hecho de la venta de este medicamento específico, a pesar de la existencia de un registro en el diario. En un intento por encontrar una explicación razonable, la policía formula temporalmente la teoría de que Leif podría haber utilizado este medicamento para automedicarse. Podría haber sufrido de una enfermedad oculta, como erosión estomacal, y sentirse avergonzado de acudir a un médico regular debido a peculiaridades de carácter o miedo a la publicidad. Esta teoría parece lógica y explica las frecuentes visitas a la clínica veterinaria, el secretismo de Leif y su renuencia a buscar ayuda en la medicina oficial. Sin embargo, los agentes no excluyen otras explicaciones por el momento. Los investigadores continúan explorando todos los matices de la documentación de la clínica veterinaria y el historial de adquisición de medicamentos. La atención de la policía es atraída por los detalles de cómo se lleva el registro de recetas, lo que abre un nuevo e inesperado giro. Un experto en grafología, convocado para analizar el registro de ventas de medicamentos, comunica un hecho importante a la investigación. Después de un cuidadoso estudio, queda claro que la caligrafía del registro sobre la compra de antibióticos a nombre de Leif difiere de otros registros en el diario hechos por la mano del veterinario. Según la conclusión del experto, este registro fue añadido significativamente después de los originales, lo que lo convierte en una clara falsificación y pone en duda la versión oficial de la clínica. En esta etapa de la investigación, la policía aún no puede determinar quién exactamente añadió el registro y en qué momento ocurrió esto. El registro falsificado indica que alguien en la clínica intentó deliberadamente engañar a la investigación, protegiendo a sí mismo o a Leif. El veterinario, por el contrario, insiste en la total transparencia de su trabajo y está sinceramente sorprendido por este hecho. Los investigadores están decididos a descubrir urgentemente quién podría estar interesado en tal falsificación. 3 meses después de la desaparición de Jonas, aparece un testigo inesperado en la investigación. Un vecino cazador, que vive frente a la casa de Leif, afirma que por las noches, a pesar del zumbido del generador diésel,
escucha una tos seca apagada, claramente de origen humano. La policía reacciona rápida y minuciosamente a esta declaración. El vecino cazador describe en detalle lo que logró escuchar durante varias noches consecutivas. Según él, a través del ruido monótono del generador en funcionamiento, periódicamente se filtra una tos seca, tenue pero claramente discernible. El cazador, bien familiarizado con la fauna local, notó inmediatamente que el timbre de la tos no se parece a ningún animal que conozca. No tiene dudas de que es un sonido humano. Para verificar las palabras del testigo, la investigación convoca a un audiólogo independiente. Se realiza una grabación de audio del ruido y un detallado análisis espectral. El resultado es inequívoco. El espectro de frecuencia del sonido corresponde completamente a las características de la tos humana en el rango de edad de 6 a 8 años. La frecuencia pico de la tos en la grabación oscila entre 600 y 800 Hz, lo que coincide perfectamente con los parámetros típicos de una persona en edad escolar primaria. Enfrentada a estos hechos, la policía mantiene cuidadosamente una conversación con el propio Leif, quien se mantiene confiado y explica con total calma que estos sonidos podrían provenir de animales en su propiedad, como un hurón o un gato. Los agentes de policía sugieren que tales sonidos son de hecho posibles en caso de enfermedad en animales domésticos. Sin embargo, el vecino cazador niega categóricamente la versión sobre los animales. Afirma confiadamente a la policía que está bien familiarizado con los sonidos naturales de los animales y aves locales, y que este sonido no pertenece ni a un hurón, ni a un gato, ni a ningún otro animal. El cazador incluso proporcionó a la policía una grabación del sonido hecha en su teléfono móvil para confirmar sus palabras. Los expertos adicionalmente comparan la grabación de audio de la tos con grabaciones de animales disponibles en una base de datos especial. Como resultado de esta comparación, se excluye la coincidencia con muestras conocidas. Sin embargo, la investigación aún no puede pasar a acusaciones directas y para el informe oficial elige una formulación neutral. La tos podría provenir de los conejos enfermos de Leif. La versión de los conejos enfermos se registra oficialmente por la investigación como hipótesis de trabajo, pero los investigadores comprenden su debilidad y formalidad. La evidencia de la naturaleza humana de la tos los obliga a seguir buscando otras explicaciones más realistas. Sin embargo, ahora necesitan tiempo para establecer la fuente del sonido y entender quién exactamente podría estar en el cobertizo. Paralelamente, se está llevando a cabo una verificación repetida de la coartada del padrastro de Jonas, Martin S., que se había abierto anteriormente. Esta vez, se unen a la verificación expertos que utilizan el sistema GPS satelital de equipos especiales en el territorio de la planta metalúrgica. La verificación del registro GPS de los equipos especiales utilizados por la fábrica el día de la desaparición de Jonas confirma definitivamente que Martin S. no abandonó la planta ni un solo minuto. Los datos de los rastreadores satelitales muestran que todas las salidas y entradas de equipos especiales, así como de empleados, eran estrictamente controladas a través de puertas vigiladas. El examen de estos datos no da la más mínima oportunidad de que Martin pudiera haber abandonado la fábrica inadvertidamente y realizado un viaje al lugar de la desaparición de Jonas. Con base en estos datos irrefutables, la teoría de la investigación sobre la posible implicación de Martin S. se cierra oficialmente. El padrastro de Jonas es completamente excluido del círculo de sospechosos. La policía se ve obligada a volver toda su atención a la propiedad de Leif y los extraños sonidos nocturnos que podrían esconder la clave para resolver toda esta historia. En el 5º mes después de la desaparición de Jonas, su madre recibe una extraña carta sin firma ni dirección de retorno. Dentro hay un dibujo infantil a lápiz que muestra una pequeña habitación con una rejilla y un techo bajo, similar a un espacio subterráneo.
La policía confisca inmediatamente la carta para un examen detallado. Los primeros resultados sorprenden a los investigadores. El papel es inusual y bastante raro. Es un producto de la compañía Olin Stationery, un pequeño fabricante local cuyos productos casi no se encuentran fuera del distrito. Adicionalmente, se descubren minúsculas fibras de lino en los pliegues del papel. El examen forense establece que las fibras de lino son completamente idénticas a las fibras del saco que la cámara forestal registró en las primeras horas después de la desaparición de Jonas. Los investigadores envían el sobre y la carta para un examen dactiloscópico. En la superficie del papel y del sobre se descubren claras huellas dactilares, pero no coinciden con ninguna de las conocidas previamente por la policía. La verificación en la base de datos de huellas no arroja resultados. La huella pertenece a una persona desconocida, que no había entrado previamente en el radar de las fuerzas del orden. Se incorpora a la investigación un experto grafólogo para intentar determinar la edad del autor del dibujo. El especialista afirma con confianza: el dibujo fue realizado por una mano característica de una edad de aproximadamente 7-8 años. Esta versión es confirmada por trazos específicos, errores en las proporciones y en la perspectiva, típicos precisamente de esa edad. Sin embargo, la madre de Jonas, después de examinar cuidadosamente la imagen, expresa serias dudas. Afirma que su hijo nunca supo dibujar en perspectiva y el dibujo le parece demasiado complejo para sus capacidades. Según ella, Jonas siempre dibujaba de manera plana, sin ninguna profundidad o volumen, lo que la hace dudar de la autoría. La investigación verifica la versión con la posible participación de alguno de los conocidos de Jonas, por ejemplo, compañeros de clase. Se presta especial atención a un compañero de clase del niño, conocido en la escuela por sus frecuentes bromas y chistes inusuales. La policía interroga oficialmente a la familia de este compañero de clase y verifica su paradero en los días previos al envío de la carta. La verificación muestra rápidamente que el compañero de clase no podía estar involucrado en el envío de la carta. En el momento del envío del sobre anónimo, se encontraba con sus padres de vacaciones en Suecia, lo que se confirma por los billetes, sellos en el pasaporte y testimonios de testigos. Así, la versión del bromista escolar es oficialmente reconocida como insostenible, aunque la investigación aún no está preparada para cerrarla completamente. La versión permanece abierta, aunque poco probable. Los investigadores vuelven nuevamente a la carta e intentan encontrar otras explicaciones para las extrañas coincidencias con el caso. Se incorpora un análisis de ADN para verificar la posible implicación de Leif, el principal sospechoso en el caso de Jonas. Después de realizar un exhaustivo análisis de ADN, surge otra sorpresa. No hay rastros de ADN de Leif u otros sospechosos conocidos por la policía en el sobre y el dibujo. Los expertos sacan una conclusión inequívoca. La carta fue entregada a la madre de Jonas por un tercero, desconocido para la policía. Al mismo tiempo se descubren rastros de un adulto en el sobre, lo que excluye la versión de que el remitente pudiera ser un niño. Ahora los investigadores se enfrentan a una nueva tarea seria: establecer quién y por qué podría haber transmitido esta carta, confirmando indirectamente las terribles conjeturas sobre el destino de Jonas y por qué el remitente permanece completamente anónimo. La policía también admite que Leif podría haber tenido un cómplice, una persona que decidió advertir o dirigir la investigación en la dirección correcta de esta manera, evitando el contacto directo y la posible persecución. La investigación se ve obligada nuevamente a ampliar el círculo de sospechosos, entendiendo que el caso va mucho más allá de un simple secuestro por una sola persona. Ahora la investigación se fija la tarea de averiguar quién y por qué envió a la madre un mensaje tan inusual. Han pasado más de 6 años desde la desaparición de Jonas, y el caso prácticamente se ha estancado. Pero la inundación primaveral cambia inesperadamente la situación. El padre de Jonas, realizando trabajos habituales de limpieza de un viejo tubo de drenaje,
Siente un aire inusualmente cálido que sale de una grieta bajo los cimientos de un cobertizo abandonado en la propiedad de Leif. Inmediatamente después de esto, el padre informa a la policía sobre esta extraña observación. El grupo de investigación, que ya tiene una larga historia de vigilancia sin resultados de la propiedad, realiza rápidamente una inspección utilizando una cámara térmica. Con una temperatura del aire exterior de alrededor de 3 grados Celsius, la cámara térmica muestra una mancha de temperatura estable bajo el suelo del cobertizo. La temperatura en la pantalla del dispositivo se mantiene establemente en más 18 grados Celsius, lo que categóricamente no corresponde a las condiciones normales de un suelo ordinario o una estructura no calefaccionada. La policía convoca inmediatamente a Leif al lugar y le pide que explique el extraño calor bajo su cobertizo. Él no pierde la compostura y vuelve a explicar con confianza. La culpa es supuestamente de su ahumador, que regularmente calienta el suelo de arcilla del cobertizo hasta esa temperatura. Sin embargo, un especialista independiente en termofísica rechaza categóricamente esta explicación. Según él, ni siquiera el funcionamiento intensivo de un ahumador doméstico es capaz de mantener de manera estable y uniforme tal temperatura en un suelo congelado durante el invierno. Cuando la policía presenta a Leif los resultados de la imagen térmica, él intenta explicarlo como un error del dispositivo. Leif insiste confiadamente en que el suelo húmedo de primavera refleja los rayos infrarrojos, creando falsas manchas térmicas. Sin embargo, el técnico que trabajó con la cámara térmica excluye categóricamente tal posibilidad. Explica que el dispositivo está calibrado y verificado, y los resultados de las mediciones indican inequívocamente la presencia de calefacción artificial del espacio bajo el suelo. Los investigadores entienden finalmente que la versión de Leif sobre el uso doméstico del generador para ahumar deja de ser plausible. La siguiente verificación de los informes de compra de combustible en la gasolinera local, así como los datos del medidor eléctrico de la casa de Leif durante los últimos meses, muestran una discrepancia crítica con sus palabras. Según los datos oficiales de la gasolinera, las compras regulares de 50 litros de gasóleo continuaron hasta recientemente, y el consumo nocturno de electricidad en la casa de Leif era mínimo. De hecho, la casa no consumía energía eléctrica durante las horas nocturnas, lo que confirma: el generador no funcionaba en absoluto para fines domésticos, sino que alimentaba algún equipo oculto bajo tierra. La falsa versión del generador hobby de Leif se cierra oficialmente. La investigación entiende que el generador, el olor a gasóleo y el constante ruido nocturno del cobertizo eran solo una tapadera de algo más serio y oculto. Ahora todas las explicaciones anteriores de Leif pierden definitivamente peso, y su propiedad se convierte en el principal objeto de la investigación criminal, pasando al estatus de objeto crítico. Sin embargo, las sorpresas no terminan ahí. El día de la inspección, la policía instala sismómetros cerca de la propiedad de Leif para una verificación adicional. Los dispositivos registran no solo el ruido del generador, sino también otros sonidos, más extraños y claramente estructurados. Los sismómetros instalados en el borde de la propiedad registran una serie de golpes triples repetitivos, provenientes de bajo tierra. Estos golpes tienen una estructura evidente, reminiscente del código Morse, y se repiten exactamente 5 series. Los expertos identifican la señal como un mensaje claro, da-te-don, component placement, que puede ser descifrado como una señal de socorro. Los policías rápidamente relacionan este hecho con testimonios anteriores sobre tos infantil, escuchada previamente por los vecinos. Ahora la familia de Jonas, los investigadores e incluso los fiscales están convencidos de la necesidad de una penetración oficial inmediata en el territorio de Leif. Con base en todas las pruebas recopiladas, desde anomalías térmicas inexplicables hasta sonidos claramente humanos que provienen de bajo tierra, la familia de Jonas y la fiscalía formulan una orden judicial urgente para realizar un registro completo de la propiedad.
La investigación finalmente obtiene la posibilidad legal de abrir ese misterioso espacio subterráneo, cuya existencia ahora está confirmada no solo por testimonios de testigos, sino también por medios técnicos objetivos. 6 años después de la desaparición de Jonas, la policía abre una escotilla en el suelo del cobertizo en la propiedad de Leif. Debajo descubren un búnker profundo en el que Jonas es encontrado vivo, aunque extremadamente demacrado. Su rescate se convierte en el evento clave de la investigación. La policía registra el lugar donde Jonas estuvo retenido todo este tiempo. El espacio subterráneo está cuidadosamente diseñado. Las dimensiones de la habitación son exactamente de 3 por 4 metros. La profundidad, 2,4 metros. Las paredes están revestidas con paneles de poliestireno que suprimen los sonidos externos e impiden que los ruidos salgan al exterior. En un compartimento separado del búnker se descubre un generador diésel, colocado dentro de una campana especial de aislamiento acústico. En el generador hay instalado un temporizador automático. El dispositivo funcionaba estrictamente de las 22 a las 4 de la madrugada cada noche. Esto coincide perfectamente con los datos sobre las compras regulares de combustible. Con tal horario, el consumo de gasóleo era de unos 50 litros mensuales. El estado de Jonas es grave, pero estable. Los médicos constatan un grado extremo de desnutrición y desorientación psicológica, pero su vida ya no corre peligro. Jonas es puesto bajo el control las 24 horas del día de médicos y psicólogos, y Leif es inmediatamente arrestado. Las primeras declaraciones de Jonas permiten a la policía reconstruir algunos detalles de su cautiverio. Dice que los sonidos del generador comenzaban estrictamente por la noche y duraban prolongadamente, y hacia el mediodía llegaba el silencio total. A la pregunta de cómo lograba orientarse en un espacio cerrado, los médicos explican que después de una larga estancia en tales condiciones, su oído se adaptó y aprendió a distinguir las más mínimas vibraciones de paredes y suelo, lo que le permitía determinar la hora del día y la aproximación de alguien al búnker. Paralelamente, se aclara el origen de los antibióticos que Leif compraba anteriormente en la clínica veterinaria bajo el pretexto de medicamentos para conejos. Los médicos confirman que los medicamentos se utilizaban para Jonas, quien debido a la humedad y la falta de luz solar, desarrollaba regularmente infecciones en las vías respiratorias. Así, la falsa pista de la automedicación de Leif se elimina definitivamente de la agenda y se cierra oficialmente por la policía como insostenible. Adicionalmente, los investigadores vuelven a la carta con el dibujo recibida anteriormente que había planteado muchas preguntas. Jonas confirma que aproximadamente en el otoño de 2021 realmente dibujó la habitación en la que estaba retenido e intentó transmitir este dibujo al exterior, arrojándolo a una abertura de ventilación. El examen de la carta no había encontrado previamente rastros de ADN de Jonas, lo que lleva a los investigadores a rechazar definitivamente la versión del compañero de clase bromista, de quien se sospechó inicialmente. Esta línea ahora también se cierra oficialmente. Sin embargo, aparece una nueva circunstancia. Algún adulto recogió la carta de Jonas, la metió en un sobre y la entregó a la familia. La identidad de esta persona es desconocida. Los investigadores suponen que Leif podría haber tenido un cómplice previamente desconocido, que le ayudaba y que posiblemente intentaba secretamente advertir o dirigir la investigación. Un interrogatorio adicional a Jonas aporta otro hecho importante. Menciona a un segundo tío, que al principio del cautiverio ayudaba a Leif a construir el búnker. Jonas recuerda claramente a un hombre corpulento con una herramienta especial, que por la descripción coincide con un cortador de hormigón. El grupo de investigación procede inmediatamente a una nueva y minuciosa inspección de toda la propiedad y la casa de Leif, pero no se encontró tal herramienta.
Los investigadores solicitan información sobre las compras de materiales de construcción en los últimos años. Los datos confirman la adquisición de 12 toneladas de cemento en el periodo de 2014 a 2016. La longitud oficialmente medida del túnel subterráneo es de 17 metros, lo que corresponde perfectamente al volumen y plazos de compras de materiales de construcción. La policía se convence de que tal volumen de trabajo no podría haber sido realizado por Leif solo. La aparición de una segunda persona en esta historia se convierte en el nuevo enigma principal de la investigación. Ahora los investigadores tienen la tarea de establecer la identidad del segundo, hasta ahora no identificado cómplice, mencionado por el rescatado Jonas. El foco de la investigación se traslada completamente a la búsqueda de pistas adicionales capaces de llevar a la policía tras la pista de esta persona, así como a aclarar el motivo real del secuestro. Casi 2 años después de que la policía descubriera a Jonas X, en el espacio subterráneo secreto bajo el cobertizo de Leif, llegó el día del pronunciamiento de la sentencia. La sala del tribunal del distrito de Trondheim estaba llena hasta los topes. Periodistas, habitantes del pueblo, investigadores y padres de Jonas esperaban la decisión sobre un caso que había inquietado a toda Noruega durante los últimos 8 años. El juez enunció clara y tranquilamente las conclusiones de la investigación, explicando en detalle cómo exactamente Leif se había preparado para el secuestro de Jonas. Había construido el espacio subterráneo de antemano, planificando cuidadosamente todo para no levantar sospechas entre los vecinos y la policía. Durante 8 años, enmascaró el ruido constante del generador diésel en funcionamiento, imitando el ahumado nocturno de pescado. Esto le permitía comprar exactamente 50 litros de gasóleo cada mes, lo que correspondía perfectamente al régimen nocturno de funcionamiento del generador de 10 de la noche a 4 de la madrugada. La policía reconstruyó cada paso de Leif. Las recetas falsas de antibióticos de la clínica veterinaria se convirtieron en la prueba definitiva de que los medicamentos estaban destinados precisamente a Jonas. Los expertos grafólogos declararon sin dudas que los registros en el diario de la clínica habían sido falsificados a posteriori. Leif había intentado durante mucho tiempo convencer a la investigación de que compraba antibióticos para uso personal, pero los peritajes excluyeron esta versión completamente. El juez destacó especialmente la importancia de las fibras de lino encontradas en el dibujo anónimo enviado a la familia de Jonas. Otra prueba importante fue una tarjeta SD con grabaciones de video desde dentro del búnker. Las imágenes de la vida cotidiana de Jonas en cautiverio conmocionaron a la investigación y se convirtieron en una prueba irrefutable de la culpabilidad de Leif. Además, la investigación verificó los registros de compras de cemento para 2014 a 2016. Se demostró que Leif había adquirido personalmente más de 12 toneladas de material de construcción, lo que correspondía exactamente a las dimensiones del túnel y el espacio subterráneo descubierto bajo su cobertizo. Los expertos confirmaron que estos trabajos no podrían haberse realizado sin la participación de una segunda persona. Sin embargo, su identidad no pudo ser establecida. Cuando el juez ya había comenzado a leer la parte final de la sentencia, Leif de repente cayó al suelo y comenzó a quejarse de dolor en el pecho. Los alguaciles y médicos reaccionaron instantáneamente al incidente. Sin embargo, literalmente en unos minutos, la revisión médica reveló que no había signos de un ataque real en el acusado. El proceso se reanudó rápidamente y Leif se vio obligado a volver al banquillo de los acusados. Al final, el tribunal declaró a Leif culpable de secuestro y privación ilegal de libertad de Jonas Diez. El juez, sin expresar emociones, anunció la sentencia: 19 años de prisión. Inmediatamente después del anuncio de la decisión, Leif fue llevado fuera de la sala del tribunal bajo escolta. Oficialmente, la investigación cerró todas las versiones previamente propuestas. La falsa pista sobre la implicación del padrastro de Jonas, Martin,
fue rechazada ya al comienzo de la investigación. También se eliminó definitivamente la versión del bromista escolar que supuestamente envió el dibujo a la familia y la versión de la automedicación de Leif con medicamentos de la clínica veterinaria. Los investigadores reconocieron oficialmente que todas estas versiones eran erróneas y no correspondían a la realidad. Sin embargo, a pesar de las pruebas detalladamente recopiladas, algunos detalles permanecieron sin resolver. No se estableció la identidad del segundo participante en la construcción del búnker mencionado por el propio Jonas. Tampoco se logró averiguar quién exactamente envió el dibujo a la familia, aunque quedaba claro que esta persona estaba al tanto de los detalles del caso. El juez señaló que la ausencia de estas respuestas no afecta las conclusiones principales del caso y la sentencia. Después de la sesión, la familia de Jonas hizo una declaración en la que agradeció a los investigadores por los largos años de trabajo. Jonas, para entonces ya casi completamente recuperado, seguía siendo observado por psicólogos, pero en general vivía una vida normal. Los investigadores, por su parte, subrayaron que la investigación había sido una de las más complejas de las últimas décadas y había concluido con éxito solo gracias a las tecnologías más recientes, el meticuloso trabajo de los criminalistas y la activa participación de los residentes locales. El día del pronunciamiento de la sentencia, todos los materiales del caso fueron oficialmente transferidos al archivo de la policía. La investigación, que había durado 8 años, finalmente se completó.